A ver, les comento, muchachos. La otra semana es semana de evaluación. Hoy son las dos últimas sesiones, tanto en física como en trigonometría. Entonces, la próxima semana necesito que le digan a todos sus compañeros, los que no están conectados en este momento, que deben ser muy puntuales de hoy en 8 a las 7:30, porque les voy a explicar cómo se va a desarrollar la evaluación, tanto de física como de trigonometría, de 7 a 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana arrancamos con la evaluación de física. Va de 8 a 9 de la mañana. Después dejo un espacio de 1 horita para que puedan ir a desayunar, comer algo, hacer pausa activa. Y a las 10 de la mañana arrancamos con la evaluación de física, de 10 a 11 de la mañana. Todavía no sé si el programa en el que quiero hacer la evaluación se puede colgar a la plataforma. Es decir, es un programa donde yo coloco unas preguntas en selección múltiples y pongo un tiempo límite de 1 hora. Es decir, cada vez que alguien entre a ese programa, se le habilita el tiempo y en ese transcurso del tiempo ustedes tienen para contestar las preguntas en selección múltiple. ¿Listo? Si casualidad del programa que yo estoy mirando a ver si lo puedo utilizar, no lo puedo colgar en la plataforma, tengo que desarrollar la actividad de otra manera, pero creo que es posible. Creo que desde Google también se puede hacer la evaluación en selección múltiple. Entonces, tienen que estar muy atentos a las 7:30 entre 8 días, muy puntuales, por favor, porque la evaluación se activa el tiempo en esas horas y el que no esté a esa hora se queda sin presentar evaluación. ¿Listo? Listo, entonces les voy a comentar. Hoy vamos a ver la sesión 8 y 9 en física y en trigonometría. En física, la sesión 8 y 9 habla de las leyes de Newton. Y en trigonometría vamos a ver cómo se grafica la función coseno y la función tangente. Las otras funciones trigonométricas, yo colgué un video de YouTube donde explican paso a paso cómo se grafica la función con tangente, secante y cosecante. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer con ese video de YouTube? Ustedes toman apuntes en su cuaderno, grafican las funciones trigonométricas que hagan falta y solo me suben la foto de la función ya graficada. No me tienen que subir el proceso, solo la función resultante, es decir, la función ya tal cual como quedó graficada. ¿Listo? No es necesario que me suban todo el proceso para la tarea y el trabajo. ¿Listo? Son 3 funciones que van a hacer falta. Yo voy a explicar coseno y tangente. Las otras 3 funciones que hacen falta están colgadas en el video de YouTube. Y ustedes lo que hacen es tomar los apuntes y me suben la foto de las gráficas ya hecha. ¿Listo? Entonces arrancamos con física. Les voy a compartir mi pantalla. Los 2 temas son muy sencillos. Para que nos rinda el tiempo y ustedes tengan mayor tiempo en el transcurso del día para que puedan desarrollar la actividad. Entonces, denme un segundo, ya les voy a compartir. Arranco con física. Por favor, avísenme si ya alguien que active el micrófono y me diga si ya ven mi pantalla, por favor. Quizás, profe, si se... ¿Listo? ¿Sí ven mi pantalla, por favor? Es que yo no veo el chat. Si están escribiendo en el chat, no alcanzo a ver, por favor. Quizás, profe, si se ve. Bueno, como no contestan, supongo que sí la están viendo, entonces voy a arrancar. No, escucho eso, no sé. Listo, entonces, la primera ley de Newton es la ley de la inercia. ¿En qué consiste la primera ley de Newton? Fácil,
Entonces ahí les leo. Ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado en reposo o movimiento uniforme a menos que Profe, sobre él actúe una fuerza externa. Entonces aquí les tengo el diagrama, aquí abajo. Entonces dice la ley que hay un cuerpo que permanece en reposo yo como a un cuerpo. menos que un agente o algo externo ejerza una fuerza sobre ese cuerpo, la impulse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y la mueva. Y cuando un cuerpo es movido, eh, por inercia los cuerpos que estén dentro de ese cuerpo o encima de ese cuerpo se van a mover de cierta manera. ¿Listo? La segunda ley dice, definición de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Si la primera ley de Newton decía que un agente externo que mueva ese cuerpo va a ejercer unos movimientos resultantes. La segunda ley de Newton lo que hace es explicar matemáticamente esa primera ley. Entonces, si el agente externo quiere mover esa masa o ese cuerpo de peso X, definitivamente para hallar esa fuerza necesitamos saber cuánto pesa y cuál es la aceleración con la que se mueve ese objeto. Es importante saber esa aceleración para poder hallar la fuerza. Bueno, pero esta segunda ley de Newton no la vamos a explicar hoy de manera profunda. Entonces, eso es por encima lo que significa la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, ley de la acción y de la reacción, de igual y de signo opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un cuerpo, un objeto, en este caso, como les muestro en la pantalla, es la pared. Entonces, ese cuerpo ejerce una fuerza sobre esa pared, una acción, pero la pared ejerce también una reacción. Eh, Seguramente la pared no se va a poder mover, seguramente, pero sí ejerce una contrafuerza a la acción de la persona que esté empujando. Por eso la acción va hacia la derecha y la reacción va hacia la izquierda, es decir, ejerce un contrapeso a la fuerza que se le haga a la pared. Abajo tengo otro ejemplo, otro ejemplo. Hay dos grupos de personas que tienen una cuerda y cada grupo de personas ejerce una fuerza de sentido contrario. Es decir, las personas que están, las dos de azul y la roja, están ejerciendo la fuerza hacia la izquierda y las dos personas de azul y roja están ejerciendo fuerza hacia la derecha. Eso quiere decir que hay una contrafuerza de signos opuestos. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de Newton. Realmente las tres leyes de Newton tienen mucho que ver, pero para poderlas explicar tenemos que llevar un proceso. El proceso lo iniciamos con la primera ley de Newton. Entonces aquí les muestro la segunda imagen. Dice, leyes de Newton, ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Es decir, listo, entonces tenemos tres formas de ver la ley de la inercia. Entonces la primera es cuando un cuerpo está quieto. Aquí les estoy mostrando una imagen donde tengo 4 recuadros y en los 4 recuadros hay un carro. En los 4 recuadros está el mismo carro. En el primer recuadro está el carro cuando está quieto, totalmente quieto, no hay ninguna fuerza externa que lo mueva. Ahí aparece un muñequito que va a empujar el carro, pero todavía no lo ha empezado a mover. ¿Listo? Solo llegó, está ahí y tocó el carro, pero no ha ejercido ninguna fuerza. Ese sería el primer ejemplo que voy a explicar de la ley de la inercia. ¿Listo? El segundo ejemplo es el ejemplo del experimento que dice acá. ¿Qué dice? Experimento. Ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda y verás que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? El experimento es que vamos a coger una cuerda, cada uno en su casa,
le va a atar un objeto en uno de sus extremidades y van a girar encima de su cabeza como si fuera un helicóptero la cuerda. Y empiezan a moverlo y de un momento a otro sueltan la cuerda y van a mirar qué pasa con este objeto. Si coge hacia adelante, si coge hacia atrás, si coge hacia arriba, si coge hacia abajo, si realmente sale en línea recta. ¿Listo? Ahorita les explico cómo tienen que hacer ese experimento y cómo lo tienen que desarrollar de tarea. Todavía no. Entonces me voy a centrar en el primer ejemplo. El primer ejemplo es el del carro. Entonces tenemos los cuatro recuadros. Entonces, como tenemos los 4 recuadros, cada recuadro ejerce un proceso que pasa sobre el carro. Entonces, yo les decía que en el primer recuadro estaba el carro, estaba quieto, y que llegaba una persona que va a empezar a empujar. Todavía no lo ha empezado a empujar. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que el carro está quieto? Fácil. El carro está quieto primero. Uno, no hay ningún objeto que lo esté cambiando de posición. No hay ningún objeto que lo esté cambiando de posición. Por ende, no ha empezado a acelerar el carro. Entonces, tiene velocidad cero. Pero para ello, también necesitamos saber que el cuerpo de masa M del carro tiene una fuerza que lo empuja al centro de la Tierra, que se llama la gravedad. Y que existe una contrafuerza que empuja hacia arriba para que el carro quede totalmente quieto si no hay nada externo que lo mueva. En este caso es el piso. Entonces el piso ejerce una contrafuerza a la gravedad. La gravedad sería la flecha roja y el contrapeso sería el piso. ¿Listo? Pero cuando llega el objeto que va a cambiar de posición ese carro, voy a dar 2 ejemplos. Puede ser o que el carro se varó y va a llegar una persona a empujar el carro, o que el motor realmente funciona y el motor sería el objeto que va a hacer mover el carro, el que va a ejercer una fuerza. El motor ejerce la fuerza en un carro. ¿Para qué? Para que cambie de posición, para que deje de estar quieto. Entonces, esos son como los factores que hacen que el carro se vea que está quieto. No existe algo que lo cambie de posición, ninguna fuerza externa. En este caso no habría fuerza de rozamiento, que es la FR mayúscula que puse ahí, y no hay ningún agente que ejerza una fuerza, que empuje la masa a una aceleración, que es la fórmula que yo puse ahí, que sería la segunda ley de Newton. Por eso yo no la voy a explicar en este momento, solo la nombro para que ustedes sepan que dentro de la primera ley de Newton también se puede ver la segunda ley de Newton. ¿Listo? ¿Cuál sería la fuerza de rozamiento? Cuando o el motor empiece a funcionar o el cuerpo empiece a empujar el carro. Esa fuerza de rozamiento es la fuerza que ejerce el piso sobre las llantas del carro. Hay una fuerza pequeña que hace que se dificulte el traslado del carro. No es lo mismo empujar un carro en una calle totalmente plana, con cemento plano, a empujar un carro en una calle destapada donde hay muchas piedras, ¿cierto? No es lo mismo. Tampoco es lo mismo si, digamos, en el piso dejan caer aceite o dejan caer gasolina o petróleo. Pues claro, la fuerza de rozamiento disminuye y es mucho más fácil que el carro sea empujado. Entonces, esto es lo que pasa en el primer recuadro. En el segundo recuadro, ¿qué pasa? En el segundo recuadro dice que la persona empezó a empujarlo y lo movió. O que el motor del carro está funcionando y la persona que está dentro del carro empezó a acelerar el carro. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que cuando se ejerce un movimiento externo, en este caso sería el motor, para que el carro se empiece a mover, la velocidad, ahí les puse arriba, la velocidad ya no es cero, va a tener un cambio extra, por eso les puse más X. Entonces la velocidad ya no va a ser X, sino va a ser 0 más X. ¿Listo? Entonces empezó a moverse, la velocidad ya no es 0, entonces empezó a mover y la persona que está dentro empieza a acelerar, empieza a aumentar la aceleración. Cuando llega a un punto, la persona que esté manejando el carro
los que han manejado carro, han visto, o moto o bicicleta, han visto que la velocidad a veces uno la puede mantener, la velocidad uno la puede mantener. Cuando uno mantiene esa velocidad al mismo tope, al mismo ritmo, es decir, si vamos por la carretera a 50 kilómetros por hora, y uno no acelera más o desacelera, uno mantiene esa velocidad. Eso se llama que la velocidad es constante. Es constante. Como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Es cero. Ahí también sigue ejerciéndose una fuerza de gravedad contra el piso y un contrapeso del piso hacia la gravedad. Ya les explicaba, si el carro ya se empezó a mover hacia adelante, como está en la flecha roja, tenemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento. ¿Listo? En este caso no hay fuerza de rozamiento porque no la puse, pero puede haber fuerza de rozamiento. Es decir, si yo hubiera hecho un dibujo con piedritas en el piso, ahí la fuerza de rozamiento aumenta. ¿Listo? Si pongo un charco ahí de aceite botado en el piso, la fuerza de rozamiento disminuye. Eso es lo que pasa en el segundo recuadro. En el tercer recuadro vemos que la velocidad 1, que es la que lleva el carro, ya no es 0, es X, como lo había dicho anteriormente. ¿Qué pasa con esa velocidad? Cuando uno va andando y uno se encuentra un semáforo, uno empieza a desacelerar. ¿Eso qué quiere decir? Que va disminuyendo la velocidad. Por eso puse la velocidad aquí abajo de la flecha roja, la puse negativa, porque uno empieza a desacelerar. Uno empieza a desacelerar hasta que la velocidad del carro vuelva a ser cero. Por eso la velocidad 2 del carro, que es la que pongo aquí en la esquinita del recuadro, es igual a la velocidad 1, que era la que llevaba, es decir, X, menos la velocidad que desacelera, o sea, menos Z. Esa es la segunda velocidad. Entonces lo que uno hace es restar la velocidad 1 que llevaba y va disminuyendo la velocidad. Por eso uno le pone menos Z. ¿Listo? Esto pasa si uno desacelera progresivamente, es decir, si uno lo hace de manera suave. Por eso la caja que está encima del carro no se cae, porque uno lo va haciendo progresivamente. Eso es lo que pasa en el tercer recuadro. En el cuarto recuadro, lo que pasa es que cuando uno va en el carro a una velocidad constante o va aumentando la velocidad, ahí no importa, y uno se encuentra el semáforo de frente y usted no se dio cuenta que está el semáforo de frente porque uno es distraído y le tocó frenar en seco. Es decir, ya no lo hizo progresivamente, sino lo hizo de una, en seco. O pongamos un caso extremo, se le atravesó una persona y tuvo que frenar en seco. Ahí ya la caja no desacelera con el carro. Ahí la caja sale volando con la velocidad que lleva el carro cuando el carro frena en seco y queda en velocidad cero, es decir, queda quieto. Ahí la caja sale volando con la velocidad que llevaba el carro. Este ejemplo del tercer recuadro también lo podemos ver cuando uno está montando bicicleta. Uno va montando bicicleta, todo está bien y le salió un ladrón y el ladrón le atravesó un palo en la llanta. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno va a la velocidad que sea en la bicicleta y alguien le atraviesa un palo en la llanta, ¿qué pasa? Pues la persona sale volando hacia adelante. Es lo mismo, es el mismo ejemplo que estoy poniendo aquí al carro cuando a alguien se le atraviesa o tiene que frenar en seco. La caja sale hacia adelante. Si no llevamos caja y las personas que van sentadas dentro del carro se mueven bruscamente hacia adelante. Ese movimiento de los objetos que estén dentro de otro que estén dentro de otro o encima de otro y uno tiene ese movimiento brusco, las cosas salen hacia adelante. Eso se llama ley de la inercia. Eso es lo que se llama ley de la inercia. Entonces, esto es lo que vemos en el recuadro, en cada uno de los recuadros. ¿Listo?
La tarea que yo les puse en la guía es el experimento. Entonces, esta foto que les estoy mostrando aquí es el experimento visto desde la parte de arriba, de la persona que tiene la cuerda y la está haciendo girar en la cabeza como si fuera un helicóptero. Entonces, les voy a explicar yo, y ustedes lo que van a hacer es escribirlo con sus palabras de tarea, que fue la guía que les puse. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, la persona tiene la manito y en la manito tiene agarrada la cuerda. Entonces, la cuerda está amarrada a un objeto. En este caso le puse 1. Es como una pelota, pongámosle que es una pelota. Entonces, ¿qué pasa con esa cuerda? En esa cuerda también se ejercen dos fuerzas. Una, que es la flecha verde que va hacia la pelota, que sería la fuerza de tensión que tiene la cuerda con respecto al balón, a la pelotica. Y el contrapeso, o digamos, sí, el contrapeso, que sería la flecha verde que va hacia la mano. Eso quiere decir que también ejerce una fuerza para que realmente la cuerda esté tensionada. Es decir, cuando uno empieza a mover en círculo ese objeto con la cuerda empieza a tensionarse, que sería la flecha que va hacia la pelota. Pero como está amarrada la pelota a la cuerda, definitivamente tiene que ejercer una fuerza contraria para que no salga volando todavía la pelota. Entonces, eso es lo que pasa con la cuerda. Entonces, cuando uno empieza a girar la pelota encima de la cabeza como un helicóptero de manera circular y uno interrumpe el movimiento, que serían las tijeras. Entonces, las tijeras es la representación de que hay que interrumpir el movimiento. Ahí le puse el número 2. Entonces, en esa segunda parte del experimento, uno suelta la cuerda. Ahí es donde uno tiene que soltar la cuerda. Entonces, ahí suelta uno la cuerda. ¿Y qué pasa con el objeto? Entonces, aquí lo puse como número 3 y puse una flecha roja con una dirección. Lo que ustedes van a mirar es si realmente coge hacia allá, hacia donde yo puse la flecha, o coge hacia arriba, o coge hacia abajo, o coge para un lado, o coge para el otro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer de tarea, explicar paso a paso esta imagen. Esa es la tarea. Y el trabajo de la actividad, que también puse ahí en la guía, es explicar cada uno de estos recuadros, que ya lo acabé de explicar, pero ustedes lo van a escribir con sus palabras. ¿Qué pasa en el recuadro 1? ¿Qué pasa en el recuadro 2? ¿Qué pasa en el recuadro 3? ¿Y qué pasa en el recuadro 4? Muchachos, activen el micrófono si tienen alguna duda de física, por favor. Profe, ¿y dónde está la guía de la actividad? ¿Ninguna pregunta, muchachos? Eso quiere decir que ya quedó claro lo que estoy haciendo en física. Listo, entonces como no hay ninguna pregunta, voy a pasar a trigonometría. Entonces, aquí les estoy compartiendo la imagen en trigonometría. ¿Listo? Por favor avísenme si ya la pueden ver. No están, tienen pereza hoy de hablar. Bueno, entonces hago de cuenta que sí están viendo la pantalla. Entonces, explico. Listo, entonces voy. Entonces dice, esta imagen, la primera que les estoy mostrando es la función seno. Esa la expliqué la clase pasada. ¿Listo? Recuerden que para graficar la función seno, voy a hacer un repaso así rápido. La función seno, hacíamos un círculo que medía de radio 1, y que ejercíamos una secuencia de manera circular sobre el círculo. Perdón la redundancia. Entonces arrancábamos, decíamos que el plano cartesiano en trigonometría existen algo que se llaman razones trigonométricas y que esas razones trigonométricas están atadas a unos ángulos, ¿sí? Los ángulos van desde 0 grados y si uno empieza a moverse de manera circular va aumentando los grados. Entonces va a 0 grados, va la flecha hacia arriba, de la parte de arriba sería 90 grados,
Si uno baja por la flecha verde, nos encontramos con 180 grados. Si seguimos bajando, nos encontramos con 270 grados. Y si seguimos el recorrido, volvemos al punto inicial, pero entonces ya no sería 0, sino 360 grados, porque dimos todo el recorrido completo. Pero para poder hallar la función seno, tenemos que pasar estos grados a radianes. Yo en otra clase les publiqué un circulito donde estaban todos los grados a nivel circular y que cada uno tiene un valor en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque como es un círculo y sabemos que tiene radio, eso quiere decir que toca pasarlo a radianes. ¿Listo? Entonces tenemos que cuando es 0 grados, en radianes es 0 grados. Entonces si nos pasamos al plano cartesiano que está debajo del círculo, el punto inicial entre la vertical en Y y el horizontal en X, ese punto central es 0,0, eso es 0 radianes. Entonces si nos fijamos otra vez en el círculo y empezamos a avanzar sobre el círculo hasta llegar a 1 en Y, que es el radio 1 en Y, pero llegamos a pi medios, que es el equivalente a 90 grados. Entonces, cuando bajamos al plano cartesiano, tenemos que empezamos a avanzar de 0 con el mismo color rojo hacia arriba, igual que en el círculo, hasta que nos encontremos 1 en Y P medios en X. Ahí ponemos el puntico. Después en el círculo seguimos bajando y nos damos cuenta que nos encontramos con 180 grados, que equivale a pi, cuando X es 0. Aquí se los puse, cuando X es 0. Entonces nos bajamos a la gráfica, en el plano cartesiano nos paramos en el punto donde llegamos, con color verde empezamos a bajar, hasta que lleguemos a 0 en X con pi, que sería aquí donde les estoy mostrando. Después pasamos de pi, bajamos con color café en la flecha hasta que llegamos a 3 pi medios. Lo mismo pasa acá, nos paramos en pi, empezamos a bajar hasta que nos encontremos a Y en menos 1 con 3 pi medios. Ahí ponemos el puntico. Después empezamos a subir con color morado hasta llegar otra vez a 360 grados, que equivale a 2 pi. Lo mismo pasa en la gráfica. Nos paramos en el punto y empezamos a subir hasta que nos encontremos a 2 pi. Esto es la razón y cómo se grafica la función seno. Para poder graficar la función coseno, que es la que vamos a ver hoy, es necesario que el plano cartesiano se corre un poquito. Entonces aquí vean que yo tracé aquí una línea roja sobre pi medios, la tracé, es decir que tenemos que corrernos desde 0,0 hasta pi medios en el plano cartesiano. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tracemos ahorita en la imagen que les voy a mostrar el círculo lo tenemos que mover también de 0 grados a pi medios, el círculo. Entonces, eso quiere decir que es como si cogiéramos 0 grados, que les estoy mostrando aquí, y ese 0 grados ya no va a estar ahí, sino va a estar aquí arriba, en la parte de arriba, y 90 grados va a pasar a donde está 180, y 180 va a pasar a donde está 270, 270 va a pasar a donde está 360, y 360 obviamente tiene que pasar a donde está 90 grados. ¿Listo? Es decir que en el círculo también lo tenemos que girar hacia la izquierda para que los grados también cambien de posición. Entonces ya les voy a mostrar el resultado cuando giramos el círculo. Listo. Entonces aquí les estoy mostrando en la pantalla, les estoy mostrando la imagen de cómo quedó el círculo movido. El plano cartesiano sigue siendo igual. La línea vertical es Y y la línea horizontal es X. Pero el círculo sí lo movimos. Miren acá. Mire que X ya no está horizontalmente, sino X va a estar verticalmente. Entonces aquí se los puse, vea. X está verticalmente y Y está horizontalmente. Pero en el plano cartesiano sí no lo podemos cambiar. El plano cartesiano siempre es igual. Y es vertical y X horizontal. ¿Listo? Entonces, cuando ya giramos el círculo y queda como les estoy mostrando ahí, los valores obviamente también tienen que cambiar. Entonces queda en Y queda
3 pi medios, que equivale a 270, queda al lado de y positivo, y empezamos a subir sobre la flecha roja hasta que nos damos cuenta que arriba en X quedó 360 grados, y empezamos a bajar en la flecha, y nos damos cuenta que 90 grados quedó en Y', que sería pi medios. Empezamos a bajar con la flecha roja hasta X', y nos damos cuenta que ahí quedó 180 grados, y empezamos a desplazar sobre la línea verde hasta que lleguemos otra vez a Y, y nos damos cuenta que ahí queda 3 pi medios, y seguimos avanzando hasta que volvemos a llegar a 2 pi. Para poder graficar en el plano cartesiano lo que pasa en el círculo, tenemos que dividir y atravesar varias líneas el círculo. Entonces, tenemos cuántas líneas que atraviesan. Entonces, tenemos la que en el plano vertical atravesamos una línea en X, atravesamos una línea horizontal en Y, trazamos una línea que atraviesa 7 pi cuartos, que sería 315 grados, hasta el otro extremo, que llega a 3 pi cuartos, y atravesamos otra línea que va de pi cuartos hasta que llega a 5 pi cuartos. Entonces atravesamos el círculo 1, 2 y 3 líneas. Listo, entonces cuando ya hemos atravesado las líneas, trazamos unas líneas horizontales que van de 2 pi, del punto 2 pi en el círculo, atravesamos una línea punteada que pasa por el valor 1 de radio 1 en y que atraviesa al otro lado de la gráfica. Atravesamos otra línea horizontal que va desde pi medios, pasa por el plano central del plano cartesiano y pasa por todo el plano cartesiano hasta que llega al otro extremo en X. Y la última línea que... y volvemos a... trazamos otra línea que va desde 3 pi cuartos, que sería 315 grados, que atraviesa también horizontalmente el plano cartesiano hasta el otro lado. Y la última es cuando nos paramos en pi, en X', y de manera punteada atravesamos horizontalmente que pase por el valor -1 en Y hasta el otro lado de la gráfica. ¿Cómo ponemos los puntos? Entonces arrancamos en el orden desde 0 grados, después pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios y 7 pi cuartos. Entonces, arrancamos a trazar los puntos. Entonces nos paramos en 0 grados. Entonces, cuando vale 0 grados, nos vamos sobre la línea, el mismo recorrido sobre la línea, hasta que nos encontremos el valor de 0 en Y, que sería acá en 1. Ahí, porque X, cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces, cuando X vale 0, subimos por esa línea y ahí ponemos el punto, porque X vale 0. Listo. Seguimos hacia la izquierda bajando por el círculo y nos encontramos pi cuartos. Entonces, cuando estamos en pi cuartos, nos vamos sobre esa línea también. Vamos avanzando sobre la línea hasta que nos encontremos a pi cuartos en X. Entonces, vamos avanzando. Y cuando veamos que sobre el eje en X está pi cuartos, ahí ponemos el punto. ¿Cómo nos damos cuenta? Empezamos a bajar y nos damos cuenta que efectivamente ahí está pi cuartos. Entonces, subimos otra vez a la línea que acabamos de trazar y ahí ponemos pi cuartos. Seguimos, volvemos al círculo y seguimos bajando hasta que encontramos a pi medios, que sería 90 grados. Nos vamos también sobre esa línea que trazamos horizontalmente y buscamos en el plano cartesiano donde encontremos a pi medios. Y ahí ponemos el puntico. Entonces encontramos sobre la línea a pi medios. Listo, nos devolvemos al círculo. Seguimos bajando hasta que encontremos 3 pi cuartos, que equivale a 135 grados. Entonces, al igual que en los otros ejemplos, seguimos avanzando por la línea que acabamos de trazar hasta que encontremos a 3 pi cuartos en el eje X en la gráfica.
y ahí ponemos el punto. Entonces, cuando lo encontremos, ponemos el punto y subimos a ver si realmente encontramos a 3 pi cuartos. Entonces empezamos a subir y nos damos cuenta que efectivamente ese es el punto en X, que equivale a 3 pi cuartos, y ponemos ahí el puntico sobre la línea que acabamos de trazar. Volvemos al círculo, seguimos avanzando hasta que nos encontramos a pi. Pi equivale a 180 grados. Entonces, como equivale a 180 grados y vale pi, entonces nos vamos sobre la línea punteada hasta que encontremos en el eje X a pi. Entonces vamos y nos encontramos a pi y ahí ponemos el puntico y rectificamos en el eje en X que realmente ahí vale pi. Entonces subimos y efectivamente ahí está pi, entonces pusimos bien el puntico. Listo, nos devolvemos al círculo. Nos faltan 3 valores, entonces llegamos a 5 pi cuartos que equivale a 225 grados. Entonces nos vamos sobre la línea hasta que encontremos a 5 pi cuartos en el eje X. Listo, ponemos el punto y rectificamos que realmente hay este X en el plano cartesiano. Entonces subimos y nos damos cuenta que efectivamente ahí equivale 5 pi cuartos. Entonces ahí ponemos el puntico. Nos devolvemos. Listo, entonces seguimos subiendo y nos encontramos 3 pi medios, que equivale a 270 grados. Listo, entonces como ahí equivale a 270 grados, seguimos avanzando sobre el eje X hasta que encontremos a 3 pi medios y ahí ponemos el puntico. Listo, nos devolvemos al círculo y encontramos que en la flecha roja tenemos a 7 pi cuartos, que equivale a 315 grados. Entonces ahí nos vamos sobre esa línea recta, hasta que encontremos en el plano cartesiano a 7 pi cuartos. Ponemos el puntico y rectificamos que realmente estamos sobre 7 pi cuartos. Listo, ahí está, ya lo rectificamos. Nos devolvemos. Nos falta un valor cuando equivale a 360 grados, que eso equivale a 2 pi. Listo. Como ahí equivale 2 pi, nos vamos por esa línea punteada hasta que encontremos a 2 pi en el plano cartesiano. Y ahí ponemos el puntico y rectificamos que realmente en el eje X esté 2 pi. Entonces bajamos y nos damos cuenta que efectivamente ahí está 2 pi. Listo, ahí pusimos los puntos. Cuando tenemos ya los puntos puestos, lo único que hacemos es unirlos para ya terminar la gráfica del coseno. Entonces empezamos a unir los puntos con color rojo, o bueno, yo lo hice con color rojo, ustedes lo pueden hacer con cualquier color, y empezamos a bajar por esos puntos, unimos los puntos y subimos. Y ahí quedó la gráfica del coseno. Si nos damos cuenta, este movimiento entre los puntos también lo podemos ver en la gráfica del seno. Entonces lo vamos a rectificar. Yo les decía que movimos el plano cartesiano de 0 a pi medios. Entonces nos paramos en pi medios y ahí tracé una línea roja y nos damos cuenta que a partir de pi medios encontramos dentro de la gráfica del seno la gráfica del coseno. Entonces ahí también se puede ver que empezamos arriba, baja hasta menos 1 y de menos 1 vuelve a subir hasta 1 en Y. Entonces nos podemos dar cuenta que la gráfica del seno empieza en 0, 0, sube, baja y vuelve a subir. Si corremos de 0, 0 a pi medios, encontramos la gráfica del coseno. Esa es la manera correcta en que se grafica la función coseno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor, activen el micrófono si queda claro. ¿Ninguna pregunta, muchachos? Listo, como están en silencio, supongo que queda claro. Entonces vuelvo a mostrar aquí, vuelvo a activar aquí la pantalla para que ustedes la puedan ver otra vez. Listo, entonces empezamos a bajar y nos queda una gráfica por explicar para que ustedes puedan empezar a desarrollar las actividades. Entonces, ahí les estoy mostrando en la pantalla la función tangente. Para la función tangente también tenemos que realizar un círculo,
pero ese círculo no se proyecta sobre el plano cartesiano directamente. Es otra forma de graficar la función tangente. Entonces, la función tangente, ¿cómo se grafica? Fácil. Entonces, al igual que el seno y coseno, tenemos que trazar un círculo. Entonces, trazamos el círculo. Y ese círculo lo tenemos que atravesar por dos líneas. Una línea en Y, como en el plano cartesiano, que atraviese de manera vertical, y una línea en X, como en el plano cartesiano, que atraviesa de manera horizontal. Nos damos cuenta que quedan 4 cuadrantes. El primer cuadrante se llama más, coma, más. El segundo cuadrante se llama menos, coma, menos. El tercer cuadrante se llama menos, coma, menos. Y el último cuadrante se llama más, coma, más. Esto es importante para saber la dirección de la curva, que ya les explico cómo sale esa curva. Si va hacia arriba, si esa curva va hacia abajo, por qué va hacia arriba y por qué va hacia abajo. Entonces ya les explico eso. Entonces, primero para saber cómo es que o por qué es que se da una curva hacia arriba de manera infinita, lo primero que tenemos que saber es que para poder hallar la tangente en el plano cartesiano, tenemos que dividir unos valores de y sobre unos valores de x. Entonces tenemos que para poder graficar tangente es igual a y sobre x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces nos vamos a parar en el círculo en el primer cuadrante. En el cuadrante más, coma, más. Entonces, yo tracé 3 líneas en el primer cuadrante. La primera línea es una línea que está muy pegadita al plano del eje en X. Otra que está más o menos en la mitad y otra que está muy pegada al plano cartesiano en Y. ¿Eso qué quiere decir? En la primera línea que tracé, nos damos cuenta que el valor sobre X es demasiado grande. Ahí hice un corchete grande. Pero en Y es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño. ¿Listo? Cuando yo empiezo a subir esa línea o ese radio sobre el círculo, nos damos cuenta que en la segunda línea el valor en X disminuye un poquito, pero en Y aumenta un poquito en el plano cartesiano. Y si seguimos moviendo esa línea, que sería la tercera línea que yo tracé, X se hizo más pequeño, más chirriquitico, pero en Y se hizo más grande. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nos paramos en el eje X y empezamos a subir sobre el círculo, los valores en Y van aumentando, pero los valores en X van disminuyendo. ¿Eso cómo lo podemos ver? Matemáticamente. Entonces, matemáticamente nos damos cuenta, acá abajo yo les puse unos ejemplos. Tenemos que tangente de alfa es los grados, si es 15, si es 20, si es 30, si es 40, si es 50 grados, porque obviamente estamos hablando de una razón trigonométrica. Entonces, tenemos que tangente de alfa es igual a y sobre x. Entonces, eso es igual. Entonces, ahí puse una flecha. Yo decía que si movemos la línea sobre el círculo, los valores en y aumentan. Por eso la flecha va hacia arriba. Pero x se va haciendo más pequeño. Entonces, eso se hace hacia abajo. Entonces, yo puse unos ejemplos. En el caso extremo, que es el que yo puse abajo, el caso extremo es 1 sobre 0. Si uno coge la calculadora, cuando y vale 1 y x vale 0, nos damos cuenta que 1 sobre 0 da error, nos sale error. Entonces, cuando uno hace eso en la función tangente y nos sale error, eso quiere decir que los valores siempre van a tender al infinito. Siempre van a tender al infinito. ¿Listo? Pero entonces tenemos que saber y rectificar que realmente que cuando uno pone los valores en y y en x, mientras y aumenta y x disminuye, los valores van aumentando. Van aumentando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, el primer ejemplo es 5 sobre 1. 5 sobre 1 es igual a 5. Listo. Entonces, decimos que los valores en y aumentan. Entonces, ya no va a valer 5, sino y va a valer 10.
Y X ya no va a valer 1, sino va a ser, lo voy a hacer más pequeño, entonces voy a poner 0.1. Y 10 dividido 1 da 100. Entonces, como nos damos cuenta, ya pasó el valor de 5 a 100. Vamos a hacer otro ejemplo para salir de dudas de que realmente si Y va aumentando, X va disminuyendo y que realmente la gráfica va a tender a subir. Entonces tenemos que Y ya no va a valer 10, sino que Y va a valer 100 y X ya no va a valer 0,1, sino va a valer 0,1. Entonces tenemos 100 dividido 0,1. Entonces 100 dividido 0,1 da 10.000. Entonces como nos damos cuenta, realmente sí va aumentando el valor. Es decir, el valor va siendo exponencial. Entonces pasamos de 5 a 100, de 100 a 10.000. Si seguimos aumentando los valores en Y y los seguimos disminuyendo en X, seguramente el resultado va a seguir aumentando. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta infinito, porque 1 sobre 0 da infinito. Entonces sabemos que esa gráfica siempre va a tender a infinito. Entonces, ¿cómo la vamos a graficar? Entonces, ya nos paramos sobre el plano cartesiano. Y nos damos cuenta que los valores en Y que yo puse eran 1, 5, 10 y 100. Bueno, aquí puse 10.000, ahí me equivoqué. Aunque, bueno, también podemos seguir aumentando hasta llegar a 10.000, ¿no? Entonces tenemos 1, 5, 10, 100 y 10.000. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, tenemos que cuando X va 1, 2, 3, 4 y va aumentando hasta pi medios, los valores aumentan de 5, 10, 10.000 hasta infinito. Eso quiere decir que es de manera exponencial. Eso quiere decir que va la línea circular, la línea curva, va aumentando y va siendo de manera exponencial. Por eso pongo la curva hacia arriba y tiende hasta infinito. Allá se la puse arriba. Entonces eso quiere decir que cuando uno divide los valores de X y Y, el resultado va aumentando de manera exponencial. Es decir, si el valor de 1 va disminuyendo, es decir, arrancamos en infinito en X, es decir, desde pi medios, y vamos disminuyendo el valor, es porque X va disminuyendo y Y va aumentando. Por eso la gráfica tiende hacia el infinito, hacia arriba. Eso es esta línea primera que grafiqué desde 0 a pi medios, eso es de manera exponencial. Ese sería la gráfica del primer cuadrante, es decir, de donde yo puse las líneas, desde donde yo puse las líneas. Entonces, ¿cómo graficamos las otras y cómo sabemos si van hacia abajo o hacia arriba? Fácil. Entonces yo les puse nombre a cada cuadrante. Entonces, el primer cuadrante era más, coma, más. Entonces ahí entramos a ver la ley de los signos. Entonces, más por más, más. Entonces esa primera curva va hacia arriba. Entonces, efectivamente eso fue lo que nos dio. Tiende hacia arriba hasta el infinito. Listo. El segundo cuadrante en el círculo lo llamé menos, coma, menos. Entonces ahí tenemos la ley de los signos. Eso quiere decir que sería menos por más da menos. Eso quiere decir que la curva en el segundo cuadrante va hacia abajo, que fue la que yo dibujé acá. Entonces va desde pi, tiende hasta el infinito, va hacia abajo, hasta menos infinito, porque da negativa. El tercer cuadrante le puse menos, coma, menos. Entonces en la ley de signos, menos por menos da más. Entonces, en el segundo cuadrante la curva va a tender al infinito, pero otra vez hacia arriba. Entonces nos vamos al plano cartesiano, nos paramos en pi y nos damos cuenta que la curva vuelve a tender al infinito hacia arriba. Listo. Eso pasó en el segundo cuadrante. Y en el último cuadrante lo nombré más, coma, menos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que más por menos da menos. Eso quiere decir que en el último cuadrante la curva vuelve a tender a infinito hacia abajo.
Entonces nos vamos al plano cartesiano, nos paramos en 2pi y nos damos cuenta que tiende hasta el infinito, hacia abajo. Y esta es la manera correcta de graficar. Esta es la manera correcta de graficar la función tangente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor, miren, desactiven los micrófonos y háganme las preguntas que tengan, por favor. ¿Ninguna pregunta? Entonces voy a desactivar la pantalla. Les voy a mostrar otra vez acá. Creo que ya me pueden ver. Listo, muchachos. No supe realmente si entendieron o no las explicaciones. Por favor, por medio del chat escriban si entendieron o no, por favor. Es muy importante saber eso. Bueno, creo que... Listo, Paula entendió. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que es demasiado sencillo. El tema de hoy también es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer una cosa, muchachos. Recuerden que la otra semana es evaluación. Por favor, si se pueden comunicar con sus otros compañeros, digan que es importante que se conecten a las 7:30 en punto, porque es evaluación. El que no se conecte se queda sin presentar la evaluación. ¿Listo, muchachos? Eso primero. Segundo, recuerden que son 2 sesiones. Una sesión va de 8 a 9, que va a ser la evaluación de física, y de 10 a 11, la evaluación de trigonometría. ¿Listo? Va a ser en selección múltiple. Yo les explico a las 7:30, entre 8 días, cómo se debe presentar esa evaluación. Por favor, díganles a sus compañeros que tienen plazo de entregar los trabajos que les hagan falta de todas las sesiones que no han presentado. Todavía tienen tiempo de entregar. Yo pues sé que han tenido muchos inconvenientes con internet, que de pronto dentro de la casa hay varios que utilizan el mismo computador, que de pronto les ha tocado desplazarse a otro sitio para poder realizar las actividades, que a veces tienen que hacerlo desde el celular y pues lo hacen con datos y los datos no son suficientes para estar en las videollamadas y demás. Pero para entre 8 días sí es necesario que entreguen todos los trabajos que les hagan falta, porque entre 8 días ya empiezo y saco las notas finales, porque ya califico los trabajos que hagan falta, saco la nota de la evaluación y ya puedo sacar la nota final, porque ya la otra semana se acaba el periodo. ¿Listo, muchachos? Hoy no voy a hacer segunda videollamada. El tema es sencillo, entonces voy a dejar que ustedes puedan avanzar en sus trabajos. Pónganse al día, la plataforma está habilitada para todos. No siendo más, muchachos, que tengan un buen día. Muchas bendiciones, cuídense, no salgan de casa a no ser que sea realmente importante. Un abrazo, nos vemos entre 8 días para la evaluación. Feliz día.